Ya chiquillos, estamos con la segunda parte de la sesión de Git. Aquí podemos echar un repaso a los contenidos. Bueno, ¿qué vimos en la sesión anterior? Vimos qué es Git y qué es GitHub. Como venimos recordando, Git es la herramienta del control de versiones para gestionar nuestro código fuente y GitHub es la plataforma en la nube donde vamos a guardar este repositorio local en un repositorio remoto. Vimos lo que es la instalación de Git en Windows. Ocupamos algunos comandos básicos de la terminal, así como también configuramos de manera básica Git en nuestro equipo. Creamos nuestro primer repositorio local y hicimos manejo de la línea temporal. Ahora tocaría lo que sería la manipulación de ramas, manipulación del stash y generalmente hasta llegar a la creación de la cuenta en GitHub. Pero antes que eso, antes de retomar con el nuevo contenido, vamos a hacer un repaso de lo que ya fuimos viendo en la sesión anterior, ¿vale? Entonces, aquí yo preparé un código fuente de una calculadora que vamos a versionarlo con los conocimientos que tenemos de la sesión pasada, pero antes vamos a repasar lo que viene siendo los comandos básicos de Linux, un poquito para ir refrescando un poco la memoria. Entonces, vamos a abrir el terminal Git Bash. Recuerden que la configuración global, la configuración inicial que hicimos en nuestra terminal, no hay que hacerla de nuevo porque una vez que nosotros instalamos aquí, esa configuración se mantiene. Entonces no hace falta generarla nuevamente. Ustedes pueden darse cuenta si hacen un git config global -e, se pueden dar cuenta que se guarda la configuración que dejamos en la anterior sesión. Aquí pueden darse cuenta que mantenemos la misma configuración. Entonces no hace falta hacerla nuevamente. Voy a limpiar la consola. Ya, primero vamos a entrar aquí al escritorio. Aquí podemos ver las carpetas que yo tengo y todo el tema. Ya, hagamos un pequeño repaso. mkdir lo que hacía, creaba una carpeta, un directorio también. Si pongo, por ejemplo, mkdir prueba, creamos una carpeta en el escritorio. Podemos acceder a esa carpeta usando cd. De aquí esta carpeta está vacía porque la acabo de crear. El comando touch te permitía crear un archivo. Por ejemplo, podemos crear el archivo main.py. Y si hacemos un ls, el archivo existe dentro de la carpeta prueba. Este sería un repaso general. Nosotros podemos ver el contenido del archivo con el comando cat. Pero en este caso, como lo acabamos de crear, no tiene nada. Entonces si listamos aquí el contenido del archivo, no va a aparecer absolutamente nada. ¿Cómo podemos agregar contenido a ese archivo? Con el comando nano se abre un editor, seleccionando aquí el archivo que nosotros queremos editar, y se abre un editor donde nosotros podemos escribir el interior de ese archivo. Por ejemplo, aquí podemos programar en Python ya directamente, por ejemplo, import os, podemos hacer os.system y ejecutamos el comando que ustedes ya conocen, cls, y podemos hacer un print hola mundo. Y aquí podemos guardar, control X, queremos guardar, y con qué nombre, con el mismo nombre. Entonces si nosotros hacemos el comando cat, ahora debería mostrarnos la información que contiene ese archivo. Como pueden ver, ahí está. Intentemos ejecutarlo. Para ejecutarlo, Python, el nombre del archivo, y como pueden ver me retorna un hola mundo en la consola. Entonces ahí programamos, por ejemplo, un archivo desde la terminal, un archivo .python, así bastante básico, ¿ya? ¿Qué comandos también vimos? pwd, que lo que hace te muestra en qué rutas te encuentras ahora mismo. Como pueden ver, yo me encuentro en C, user, Jorge, escritorio, prueba. Ese sería el directorio en el que me encuentro desde este punto de la terminal. También tenemos que el comando cp permite copiar archivos, ya sea en otra ruta, por ejemplo, aquí mismo, y ponerle quizá otro nombre también. Por ejemplo, podemos copiar archivo main.py y podemos copiarlo aquí mismo. Acuérdense que // permite copiarlo en esta misma ruta. Y por ejemplo, también lo podemos renombrar. Por ejemplo, main.py
pero en vez de main.py podemos poner un 2, por ejemplo, que es la segunda versión de ese archivo. Si hacemos un ls, obtenemos una copia pero renombrada, y podemos revisar el contenido del archivo 2, main.main2.py, y tiene exactamente lo mismo porque es una copia. ¿Ya? Ahí tenemos. Podemos darnos cuenta que tenemos el mismo contenido en ambos archivos. ¿Vale? Vamos a crear otro directorio y podemos mover ese archivo 2 a otro directorio que se encuentra dentro de la carpeta prueba. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el directorio U, por ejemplo. Y si hacemos un ls, podemos ver que se encuentra el archivo main, el main2 y la carpeta U. Entonces, si hacemos mb, acuérdense, mb lo que hace, mueve el archivo. Es como el copiar, simplemente que nos deja, por así decirlo, directamente lo quita de este lugar y lo mueve a otro. Como si lo estuviera arrastrando, así directamente en el Windows. Entonces, vamos a mover el main2.py y lo vamos a mover a la carpeta u/. Entonces, si hacemos esto, hacemos un ls, nos podemos dar cuenta que en la carpeta, en el directorio prueba, ya no se encuentra ese archivo copiado. Pero si hacemos con ls a la carpeta u, en su interior podemos darnos cuenta que se encuentra el archivo main2.py. Y aquí lo podemos corroborar, ahí se encuentra. Acuérdense que para ver las extensiones de los archivos y los archivos ocultos, nos dirigimos a vista y activamos aquí las casillas que dice extensiones de nombre de archivo y elemento oculto, porque si no, no podríamos ver que la extensión de este archivo ni tampoco los elementos ocultos ya para el tema del repositorio local, cuando ocupemos Git, ¿ya? Eso que tengan como consideración. Y lo otro que vimos, por ejemplo, sería eliminar archivos. Entonces, para eliminar archivos simplemente ocupamos el comando rm, o podemos ocupar también r-rf, que esto hace que elimine de forma recursiva. ¿Qué hace esto? Básicamente fuerza la eliminación de este archivo. Esta banderita permite forzar la eliminación de este archivo. Si no incluimos esto, si el archivo tiene algún, por ejemplo, no tenemos permisos de eliminarlo, o pasa, nos podría dar una advertencia. En cambio, con lo otro lo elimina de manera forzada. Hay que tener cuidado también con este comando porque puede eliminar algún archivo importante. En este momento vamos a eliminarlo así. Y si hacemos un ls, lo elimino. ¿Vale? Ya, hasta ahí un repaso de lo que viene siendo los comandos de terminal de manejo. Por ejemplo, ahí también podemos movernos con cd. Y recuerden que si hacemos un cd, dos puntos, podemos volver al directorio anterior. Y para salir de prueba podemos hacer cd, dos puntos y así. Ya, esos comandos para que vayan moviéndose en cuanto a lo que viene siendo el archivo y poder ocupar, o sea, poder manejarse bien con Git. E incluso esto, si están usando Linux, van a tener que aplicar mucho esto. Quizá en Windows no hace falta que creen archivos así desde la terminal, porque pueden perfectamente crearlo así y arrastrarlo, pero no está de más que aprendan aquí a manejarse con estos comandos básicos si no han tocado una terminal antes. Perfecto. Ya con eso vamos a pasar a lo que es Git. Vamos a hacer un recordatorio de lo que estuvimos viendo en la sesión pasada. Entonces, yo preparé este código fuente de la calculadora y se los voy a compartir. ¿Ya? Lo voy a crear en un RAR. Voy a tener aquí el respaldo, porque aquí este va a ser el archivo que vamos a estar probando, ¿ya? Se lo voy a compartir. Déjame ver dónde lo puedo dejar. En código. Código. Perfecto. Ya, entonces este código fuente se los voy a compartir para que puedan ir haciendo pruebas de versionamiento con su código, ¿ya? Entonces, ahí descomprimen, les voy a dar un tiempito para que puedan descomprimir archivos, puedan revisarlo ahí un poquito antes de continuar. Y estaría aquí el mismo código. Les voy a dar un ratito. Voy a estar por mientras poniendo aquí los comentarios desde mi celu para que pueda ir viéndolo en vivo. Cualquier duda me la dicen a mí o me interrumpen, ¿ya? Dale, cabros. Escriben en track IA. Ahí voy a estar atento a sus comentarios, cualquier cosa. Ya, estando eso aclarado, vamos a continuar. Ya, en este momento yo me encuentro en escritorio, ¿ya? En mi escritorio.
Entonces yo voy a acceder a la carpeta calculadora, que sería donde tengo mi código fuente. Entonces cd calculadora. Espérate, primero antes que nada voy a listar esto. Y se llama calculadora tx. No me lo autocompleta, calculadora. Ahí está. cd calculadora tk. Entonces ingresamos al directorio y podemos ver aquí lo que contiene. Si se pueden dar cuenta, tiene app, demo y main.py. Probemos primero, echemos un vistazo al código. Ejecutamos, acuérdense, python main.py. Y aquí podemos echar un vistazo a lo que es la aplicación de la calculadora. Una calculadora con estas operaciones, un código fuente, por ejemplo, podemos poner 8×8 y aquí es totalmente funcional. Tiene acá los temas, puede cambiarse de color. Ahí pueden jugar un poco con la calculadora si ustedes quieren, pueden hacer operaciones matemáticas. Ya, pero lo que nosotros queremos, lo que nosotros no necesitamos, vamos a versionar lo que es la calculadora. Ya, ahí ejecutamos, hicimos el ejecutable de la calculadora. Echamos un vistazo también más al código fuente, voy a abrirlo en el Visual Studio para que puedan ir viéndolo también. Voy a abrir el Visual Studio. Y vamos a abrir la carpeta de la calculadora. Ya, aquí, calculadora. Entonces, ya, aquí por ejemplo tenemos la carpeta app, tenemos aquí algunos recursos, tenemos el archivo de configuración, aquí el UTF-8 que se inicia acá, aquí están los métodos del, ¿cómo se llama esto? Para calcular las cosas. Y aquí está como lo principal de la calculadora, donde está por ejemplo la interfaz gráfica y todo eso. El main, es el que inicia toda la aplicación. El main.py, este es el que inicializa el archivo que se ejecuta para que inicie toda la aplicación y estos son los módulos, ¿ya? Y en demo lo que se encuentra es como una demostración. Es un GIF donde se muestra se puede ver una demostración de lo que es la aplicación, ¿ya? Entonces empecemos a versionar esto. Vamos por partes. Ya, voy a limpiar aquí la consola para que podamos ir viendo. Y así se dan cuenta, tenemos todo este contenido. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer para crear nuestro repositorio local? Para inicializar un repositorio local tenemos que escribir el comando git init. Ahí me va a dar un aviso de que se creó un repositorio local. Se inicializó un repositorio vacío. Y si se dieron cuenta, el estado de cada uno de estos archivos que están acá cambió en el Visual Studio. Sale una U. ¿Y eso qué significa? Que estos archivos están sin seguimiento. Cuando se encuentran sin seguimiento, aparecen así en el visual. Por ejemplo, aquí directamente me dice que estos archivos necesitan un seguimiento y se les va a salir esto. Incluso te avisa si el archivo fue modificado, si fue eliminado y todo eso. Ya, listo, creamos nuestro repositorio vacío. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Nosotros deberíamos empezar a agregar al stage, que fue un tema que les fui comentando en la sesión pasada. Lo voy a hacer un recordatorio de lo que aquí con este diagrama que les preparé, en donde, si se acuerdan, aquí tenemos el espacio de trabajo, tenemos la zona de indexación o también ya denominado stage, tenemos nuestro repositorio local y el repositorio remoto, que lo vamos a ver unos pasos más adelante cuando involucremos GitHub en la ecuación. Pero de momento estamos trabajando entre estos tres entornos, ¿vale? El entorno de trabajo, el espacio de trabajo sería nuestro código aquí en Visual Studio, o incluso verlo directamente desde acá. Esto sería nuestro workspace, ¿ya? Lo que viene siendo la zona de indexación es la zona de preparación, si se acuerdan de la sesión anterior. La zona de preparación se encuentra aquí, en el status. Y acá me dice que estos archivos que aparecen en rojo, me dice que no están en la zona de preparación. Y yo aquí tendría que empezar a agregarlo al stage. Entonces, si salen verdecitos porque están en el stage, y cuando están en el stage están preparados para que yo pueda hacer un commit y los pueda mandar al repositorio local. Y recuerden que el repositorio local
es archivo que se encuentra acá, un .git, que es un archivo oculto. Que ya como les venía diciendo, que si nosotros no podemos, por defecto, no les va a salir. Pero si activan esta casilla, pueden ver los elementos ocultos y aquí es donde vive su repositorio local. Aquí ustedes no tienen que tocar nada porque si no se van a estropear el repositorio local y puede que cualquier cosa deje de funcionar, así que aquí no toquen nada. Ustedes pueden hacer las cosas manuales acá, pero no se van a meter a intentar hacer las cosas manuales. Para eso tenemos aquí los comandos e incluso la ayuda del Visual, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, ya recordando un poco eso, empecemos a mandar los archivos al stage. Entonces, comencemos con app, cd app. Si tienen alguna duda, me preguntan, me escriben, yo voy a estar atento, ¿vale? Ya, entremos a app, hacemos un ls y nos encontramos con estos archivos. Ya, voy a aquí abrir el Visual para que podamos ir viendo, localizando los archivos. Ya, entonces, los archivos que salen en la carpeta app son el init. Tenemos aquí un archivo .py, tenemos un directorio, tenemos otro archivo .py, otro archivo .py y un directorio que se llama settings. Ya, vamos a versionar primero el archivo de configuración. Entonces, para agregar el stage, acuérdense que nosotros aplicamos un git add. Git add, y tenemos que escribir el archivo que queremos agregar nosotros a la zona del commit, a la zona del stage, para después hacer un commit. Entonces, git add settings barra. Ya, con esto le estoy indicando que quiero agregar a la zona del stage todo lo que se encuentre dentro de la carpeta settings. ¿Y qué se encuentra en la carpeta settings? Un settings.json, que sería este archivo que está acá. ¿Ya? Entonces, aquí, git add settings. Y con eso, si le doy a confirmar, ya hago un git status o git s, como yo les venía diciendo en la sesión anterior, que hicimos un alias, que si escribimos git s, el git status lo hace resumido. ¿Ya? Y aquí se pueden dar cuenta que en la zona del stage o la zona de preparación se encuentra un nuevo archivo que se llama settings.json. Y todos estos archivos que están acá no están en el stage. Perfecto. Entonces hacemos nuestro primer commit. Git commit -m. Agregamos el archivo de configuración. ¿Ya? Ahí tenemos. Este sería nuestro primer commit. Y si hacemos un git log, que esto lo venimos viendo desde la primera sesión, git log one line, podemos echar un vistazo de que tenemos ahí nuestro primer commit, que de hecho lo escribí mal. Agregamos el archivo de configuración y eso lo podemos arreglar con un comando, ¿se acuerdan? Podemos arreglar ese comentario con este comando, git commit amend, creo que es con una m, amend -m, y podemos poner agregamos el archivo de configuración. Me parece que era así, git commit amend. No, es amend --. Aquí me faltó la flag. Ya, si se dieron cuenta, ahora si hacemos un git log one line, ¿qué podemos ver acá? Que el mensaje que había escrito mal se arregló. ¿Ya? Hasta aquí creo que vamos bien, ahí repasando un poquito lo que hemos visto. Cualquier duda me escriben ahí, estoy atento al track de IA. ¿Ya? Entonces aquí arreglé el mensaje de configuración. Ya, perfecto. A este punto ya agregamos, por ejemplo, lo que es el setting.json. Si nos fijamos aquí en el visual, se actualizó y mira, desapareció la U. ¿Y qué significa que haya desaparecido la U? Es que ese archivo ya tiene seguimiento. Nosotros ya podemos ir a una línea de tiempo con Git y podemos recuperar información de lo que se hizo. ¿Ya? Y acuérdense que si yo hago cualquier cambio acá y hago control S, el archivo vuelve a estar sin seguimiento y me dice una M, que la M significa que fue modificado. ¿Ya? Entonces voy a dejarlo tal como estaba, control S, y me dice que el archivo ya está con seguimiento porque lo dejé tal cual como lo tenía. ¿Vale?
Acuérdense que si por ejemplo aquí haré una modificación, el archivo ya tiene seguimiento, entonces si yo hago, acuérdense de este comando, git diff, y pongo a qué archivo quiero verle las diferencias que tiene de la confirmación, al settings. Y si hago un git diff, puedo ver la diferencia entre el commit que hice y lo que hice recientemente. O sea, lo que hice, sí, lo que hice recientemente. Ahí me mandaron un mensaje, a ver. Apreté antes del mensaje de error y me aparece esto. Ah, ya, mira. Es que no cerraste la comilla al final de agregamos el archivo de configuración. Ya, ¿y qué pasó ahí? Para salir de de esa como terminal, cuando aparece esto así, cuando aparece esta cosa así, aprieta un control C y después limpia la pantalla. ¿Ya? Si le sale eso, para salir hace aprieta control C. ¿Pudiste arreglarlo? Vale, perfecto. Con clear. Así que ya. Acuérdense, git diff lo que permite hacer es ver los cambios que... Ojo, el git diff funciona simplemente si el archivo ya tenía seguimiento de antes. Como yo hice un commit al settings, el archivo le dejé seguimiento, entonces ahora cuando yo hago una modificación me dice qué modificación le hice. Por ejemplo, aquí en los rojos podemos ver el archivo como estaba antes y en los verdes lo que le agregué. Si nosotros, por ejemplo, ponemos xd y hacemos un control S, y si hacemos un git diff, me dice así estaba antes y así está ahora. ¿Ya? Pero no quiero hacer eso, así que vamos a eliminarlo, control S, con fines demostrativos. Entonces si ahora hago un git diff, no muestra nada porque no he hecho ningún cambio. Voy a limpiar la pantalla. Ya. Ahora, acuérdense que con el git lg, este es un alias que yo le puse al... que se lo di en la primera sesión. Git lg pueden verlo así de una forma más bonita. ¿Ya? Pueden ver aquí el formato de una forma más bonita. Pero esto es lo mismo que si yo hago un git log, one line, por ejemplo. Y si simplemente es una forma más resumida de hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, yo le puedo agregar esto, que le da lo gráfico. Ahí, por ejemplo, yo le puedo dar formato. Decorate. Esto no se lo enseñé, pero es como son banderas que tú le puedes ir agregando a lo que viene siendo el log para ir dándole un formato más específico. ¿Ya? Así que básicamente eso. Pero con git lg o git oneline les sirve. Voy a limpiar la pantalla y vamos a hacer otro cambio. Ya, ¿qué archivos tenemos en este momento? Tenemos, por ejemplo, los del settings. Nosotros ya le hicimos un commit. Vamos a agregar lo que se encuentra en init.py. Entonces agreguemos el archivo init.py al stage. El punto no, porque el punto agrega todo y es una mala práctica. Entonces, escriben el nombre archivo y acuérdense que si apretan tabular, se les autocompleta lo que viene siendo lo que están escribiendo. Entonces queremos agregar ese archivo, git s, de aquí debería salirnos esto. Si hacemos un git commit, podemos agregamos el archivo init.py. Y aquí, como pueden ver, con un git lg hicimos un segundo commit donde agregamos el archivo init.py. Ahora vamos con lo siguiente un poco más rápido, ya que ya tenemos aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces git add, agreguemos el contenido de la carpeta pycache. ¿Vale? Git s para asegurarnos que agregamos el contenido de la carpeta pycache. Tiene 3 archivos si se dan cuenta, ahí. Y vamos a hacer un commit. Git commit -m, el mensaje directorio pycache, por ejemplo, pycache, y git s, y se pueden dar cuenta que aún faltan estos archivos. Si nosotros actualizamos aquí el visual, podemos ver que ya a estos archivos ya les tenemos seguimiento. Faltan estos que están acá, así que vamos por partes. Ya, ¿qué nos falta? Dice el calculador y calculadora.
y nos falta después el demo y después el archivo main.py. Ese lo vamos a añadir al final porque es el ejecutable. Entonces vamos a git add calculador.py, git s, ahí lo agregamos, verificamos que se agregó, git commit -m y ponemos agregamos archivo. Aquí pueden poner el mensaje que ustedes quieran, pero esto es como lo más típico. Agregamos el archivo calculador. Pueden poner un mensaje más específico si ustedes quieren. Ahí depende de ustedes. Entonces ya tenemos eso. Podemos ir verificando la línea de tiempo y TLG. Ya vamos bien. Una vez hecho eso, vamos a verificar el stage nuevamente y vamos a agregar el archivo calculadora. Git add calculadora.py, git s, ahí lo tenemos, git commit, y aquí este paso es bastante repetitivo. Obviamente esto, ustedes a medida que van programando estarían haciendo estos comandos. Supongamos que yo programé esa parte y después ejecuto esto, programé esa otra parte y después ejecuto esto, así para que se vaya entendiendo. Ese es el concepto, porque no me voy a poner así a programar como para estar mostrándole esto, si no sería eterno. Así que ya, hagamos que yo ahora terminé de programar esta parte y quiero subir esta funcionalidad. Los commits, pueden hacer los commits que ustedes quieran, pero tienen que ser bien específicos con el mensaje, por ejemplo, o si, no sé, pues si terminaron una función en un programa, pueden poner, se terminó esta función, o puede decirle, no sé, falta esto, modifiqué esto, siempre lo más descriptivo posible y después de haber hecho algo significante, por ejemplo. Porque igual a veces uno hace un progreso pero no lo quiere confirmar todavía para no guardar la línea temporal hasta que lo termine. Ahí va el criterio de ustedes cuando quieren hacer un cómic. No es como que siempre se tiene que hacer cuando se crea un archivo, se modifica, no. A usted va a su criterio. ¿Ya? Ya aclarado eso, agregamos el archivo calculadora con la interfaz gráfica, por ejemplo. Ya. Entonces podemos revisar aquí que nos queda. Nos queda lo que está el archivo demo y el main.py. Ya, entonces git add. Ya, aquí vamos a retroceder un archivo para hacerlo más fácil. Vamos a devolvernos un directorio hacia atrás. Y aquí tenemos toda la mano. Tenemos el demo y el main.py. Entonces git add demo. Queremos agregar todo lo que se encuentre dentro de la carpeta demo. Eso es lo que significa eso. Git s. Y ahí nos dice que lo agregamos al stage, a la zona de preparación. Entonces ahora hacemos la confirmación. Git m. Agregamos la demostración. Por ejemplo. Git log. Podemos ver. Aquí agregamos la demostración. Perfecto. ¿Y qué nos quedaría? Que nos vendría quedando el main.py. Entonces, como solamente queda eso, podemos escribir el nombre o también podemos hacer el punto. Que el punto, acuérdense que agrega todo. Entonces, para no escribir main.py, escribo punto. Y ahí está. Archivo main.py. Y acuérdense que si nosotros queremos sacarlo de la zona del stage, podemos hacer un git restored. Esto lo vimos en la sesión pasada. Stage. Y escribimos el nombre del archivo. Que es lo que te recomienda acá. Si quieres sacarlo. Acuérdense que eso es lo que hace. Quitamos el archivo del stage. Pero solamente lo hice para demostrar que se puede hacer así. Lo volvemos a dejar en el stage. Ahí está, en verdecito. Y ahora hacemos un git commit. Archivo principal de la app. Y con eso ya no nos quedaría nada. Dice que, que está todo limpio. No existen, ya no hay archivos que no tienen seguimiento. Si nos podemos dar cuenta y actualizamos, en el Visual Studio ya nos dice, no nos sale ninguno con una U. Eso significa que todos los archivos ya tienen seguimiento. Por ejemplo, ahora yo quisiera agregar, por ejemplo, en el main, podría agregar un comentario, ¿cierto? ¿Verdad? Aquí bajo, hago un salto de línea, podría agregar un comentario. Por ejemplo, archivo principal. Y si hago un control S, se pueden dar cuenta que este archivo sale marcado con una M de modificado. Y si yo quiero controlar que agregué un cambio, tendría que irme al git
y hago un git s y me puedo dar cuenta que ese archivo main.py fue modificado. Si yo quiero hacer un control de esa modificación, tendría que agregar al stage. Acuérdense que al stage nosotros agregamos cuando añadimos archivos nuevos, cuando se modifica un archivo ya existente o un archivo existente se elimina. Esas son las cosas que podemos manipular aquí en el stage. Entonces aquí modificamos un archivo. Como es solamente uno, podríamos poner el punto para que agregue todo. Aquí verificamos que se agrega al stage y podemos hacer un commit y poner un mensaje. Añadí un comentario en main.py, por ejemplo. Entonces, si ahora revisamos la línea de tiempo, podemos darnos cuenta todos los commits que hemos estado haciendo. Tenemos aquí el añadir un comentario. ¿Se acuerdan que el primer commit que nosotros hicimos fue agregar un archivo a la configuración? Y aquí tenemos todo nuestro registro, el diario de vida de nuestro código. Ya, perfecto. Una vez eso listo, podemos ver que aquí se actualizó, está todo con seguimiento y está todo perfecto. Ahora vamos a hacer alguna locura. Se le ocurre, ¿qué pasaría si yo, en este momento, tomo aquí este archivo y lo elimino? Desaparece todo, ¿cierto? Pero no eliminen este punto .git. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les enseñé un comando en la sesión pasada? El git checkout, reconstruir el proyecto al último commit. Entonces, si el archivo .git existe en ese directorio y nosotros eliminamos, por ejemplo, todo lo que tenemos ahí, nosotros podemos ejecutar este comando git checkout -- espacio punto. ¿Y qué es lo que hace este comando? Reconstruye el proyecto al último commit. Ejecuto y miren, ¿qué apareció acá? ¿Qué tenemos acá? Miren, apareció todo como por arte de magia. Miren, con ese comando. Mientras exista este punto .git, porque este punto .git es nuestro repositorio local. Y si se dan cuenta, el repositorio quedó tal cual como lo dejamos, porque miren, si revisamos el archivo main.py, tenemos el comentario que hicimos al final. ¿Se dan cuenta? Archivo principal. Ese fue el último comentario que hicimos y se encuentra aquí. Git lg. Git lg. Aquí. Añadí un comentario. Y ese sería nuestro último commit. Entonces, si se dieron cuenta, nosotros podemos reconstruir el proyecto si hacemos algo como eso. Por ejemplo, si nosotros también agregamos muchas cosas, por ejemplo, esto, el comando ese también nos sirve. Si se dan cuenta, aquí agregué muchas cosas. Y recapitulando un poquito, si ejecutamos el git checkout -- me va a reconstruir el proyecto del último commit. Por lo que todo eso que estaba acá desaparece. Perfecto. Ya hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Respondo, estoy atento al chat. Me dicen cualquier cosa. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Cualquier cosa, me avisa. Vamos, buena. Ya, estamos todavía recapitulando la sesión anterior. Así que, otra cosa que se podía hacer, si se acuerdan, que yo le enseñé, es deshacer commits. Podemos deshacer commit y volver atrás en el tiempo. Por ejemplo, si nosotros queremos estar en el punto del proyecto donde nosotros agregamos este archivo de configuración, podemos hacer un git checkout. Esto no afecta a la línea, esto no borra los commits, simplemente nos vamos a posicionar en ese punto de la línea del tiempo. Git checkout. Y vamos a copiar esto. ¿Qué era esto? Si se acuerdan, es un hash. Y este hash es el identificador del commit. Cada commit tiene un identificador propio único. Y aquí yo lo copié y me tiró eso, así que voy a tener que escribir el comando de nuevo. Pero asegúrense de copiar ese hash y lo pegan después del checkout. Entonces, si yo copio ese, que sería mi primer commit, si se dan cuenta, llegué a ese punto de mi proyecto y si se dan cuenta, todos los archivos que yo tenía en ese punto desaparecieron, ¿verdad? El main.py desapareció y todas estas cosas que yo tenía en mi repo desaparecieron. Lo único que quedó de mi repositorio es el setting. ¿Por qué?
Porque se supone que en ese punto yo solamente agregué el settings y yo después fui programando las demás cosas para llegar a lo que es el proyecto final, que sería mi último commit, ¿verdad? Ya. Entonces así es como yo puedo viajar sin destruir la línea de tiempo. Y ahora para salir de acá, git checkout main, que sería la rama, que es un tema que vamos a tocar pronto. Porque estamos recapitulando un poquito aquí un resumen de todo lo que vimos en la sesión pasada, ¿ya? Git checkout main. Y si se dan cuenta, el proyecto se reconstruye y se puede ver todo nuevamente. Voy a volver aquí a este estado para que puedan ver una cosa, para que puedan visualizar una cosa. Git lg, ya, aquí. Si se dan cuenta, aquí está la línea de tiempo, pero el head se ve acá, porque yo me encuentro en este punto del proyecto, ¿ya? Y si yo hago un git checkout main, que sería el nombre de la rama, porque si yo, este otro comando que les voy a enseñar ahora, aprovechando git branch, me muestra todas las ramas que tengo en mi repositorio local. Ahí después les voy a enseñar qué se hace con las ramas, pero si hago git branch, se pueden dar cuenta que tengo la rama main. Esto que está acá es simplemente me está diciendo que me encuentro en este commit. Eso no lo tomen en cuenta. La rama es las ramas que yo tengo es la main. Y la rama main es la que se crea siempre por defecto cuando se inicializa un repositorio. Es la importante porque es donde tú vas a subir tu código de producción. Ahí les voy a enseñar a trabajar con ramas para que puedan trabajar colaborativamente. Entonces, para volver al punto donde estábamos, git checkout main, que sería la rama esa. Git checkout main. Y si hacemos un git lg nuevamente, se pueden dar cuenta que el head está aquí, en el último commit. Es porque en este momento me encuentro en esta posición en el tiempo. Y si se dieron cuenta, cuando yo hice SLG, me encontraba en esto, aquí, en esta posición. Así que el head hace referencia a donde me encuentro en este momento. ¿Ya? Van ahí para que vayan familiarizándose un poquito. Y eso sería un poco, acuérdense, el de deshacer un commit. Esto también lo vimos. Se los voy a mostrar. Voy a limpiar la consola. Voy a hacer un git lg para que veamos la línea temporal. Y acuérdense que git reset lo que hace, podemos ocupar soft, mixed y podemos ocupar hard. Acuérdense que el hard es el más destructivo porque no te mantiene nada de lo actual. Ya, mira, intentemos borrar el último commit. Si se acuerdan, este último commit que está acá, añadir comentario, lo único que hicimos fue añadir un comentario. Podemos agregar otro commit también para volver. Por ejemplo, hagamos otro commit para fines de demostrativo. Por ejemplo, el main.py vamos a agregar otro comentario. Soy un comentario XD. Control S. Guardamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si hacemos un cambio significativo, deberíamos agregarlo al stage. Tenemos que versionarlo. Git S para verificar. Y mira, hicimos un cambio, no está en el stage. Entonces queremos versionarlo. Git add. Como es solamente un archivo, podemos usar el punto para no tener que escribir el nombre del archivo. Verificamos que se encuentra en el stage. Ese paso de verificar es opcional, pero se lo recomiendo por si quieren sacarse la duda. Git commit. Y aquí, por ejemplo, modifiqué el main con un avance súper bueno. Así. No pongan estos comentarios. Pero ya, ahí está. Ahí tenemos otro comentario. Perfecto. Modifiqué el main con un avance súper bueno. Ya, perfecto. Tenemos otra confirmación. Ahora, aquí lo escribí mal incluso, pero ya no importa. Ya, ahora, si hacemos el git reset y queremos, esto sirve para deshacer commits de manera segura, usamos soft, que lo que hace, me vuelve en el tiempo hacia un hash, que sería un identificador, o incluso podemos ocupar referencias como desde el head. Ese head hace referencia a esto y podemos poner, por ejemplo, la cantidad con colita de chancho, me parece, 126. La colita de chancho se hace con alt 126. Alt 100 más 126.
con head, colita de chancho, y escribimos un número, lo que hace esto es que del head empieza a contar commits atrás. Entonces de aquí 1 hacia atrás. Entonces aquí yo estaría haciendo referencia a este. Pero otra forma de hacerlo sería copiar directamente este identificador. ¿Ya? Si yo quisiera volver más atrás, por ejemplo, podría ponerle 3, 4 más atrás, 5 más atrás, o puedo escribir directamente el identificador. Vamos a hacerlo por el identificador. Voy a copiar esto y me voy a tener que escribir de nuevo el comando git reset soft para que se lo de manera segura. El soft lo mantiene mis cambios, los cambios que hice, que tuve desde el último commit, los mantiene. Eso es lo que hace soft y los mantiene dentro del stage. Entonces si yo hago esto, copio esto y lo ejecuto, si hago un git lg, como pueden darse cuenta, aquí me eliminó el último commit, ese que marqué. Si hacemos un git s, espérate, que parece que aquí me faltó un parámetro, git tanto reset soft, ya, a ver, git reset, vamos a volver más atrás, soft, y voy a copiar, por ejemplo, este es el que tenía. Hace un momento estaba en ese, modifiqué tanto, creo que copié el primero, el último, tenía que copiar este, ya, ahora sí. Entonces aquí, reset, menos soft, y ejecuto eso. Ya hago un git lg. Ya, si se dieron cuenta, al hacer eso, este commit que estaba acá se deshizo. Porque miren, tenemos aquí el modifiqué que está mal escrito, modifiqué el main, que estaba con un avance súper bueno, y el penúltimo era este, ¿cierto? Y ahora si yo me voy a este LG, el que hice con el avance súper bueno desapareció, si se dieron cuenta. Y solamente está escrito añadí un comentario en Py. Y si hacemos un git status, podemos darnos cuenta que se hizo una modificación en main.py. ¿Y qué es esa modificación? Si hacemos, acuérdense, git diff, podemos ver los cambios. Git diff, pero este archivo se encuentra en el stage, entonces stage así. Y escribimos el nombre del archivo que queremos revisar, main.py. ¿Ya? Entonces si hacemos un enter acá, podemos darnos cuenta que la diferencia de este archivo que se agregó un comentario. Y se acuerdan que ese comentario que yo agregué fue un commit. Ya, ese fue el commit que deshicimos recién. Ya, lo que hace el git soft, como venía diciendo, el git soft me deshace un commit, por ejemplo, o me deshace varios commits, dependiendo del caso, pero me mantiene los cambios que se hicieron a ese punto, me los mantiene guardado en el stage. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos el concepto ese? Aquí estoy recapitulando lo de la sesión pasada. Me van escribiendo cualquier duda. Entonces voy a volver a agregarlo. Para hacer como que si nunca hubiera eliminado ese commit. Aquí lo tengo. Git commit-m modifique. Voy a hacerlo corto el comentario para demostrar lo otro. Ya, entonces aquí tenemos un git lg y volvemos a tener un último commit. Ya, ahora hagamos el git reset mixed. El mixed se parece mucho al soft, solamente que mixed lo que hace te mantiene los archivos, o sea, te devuelve en el tiempo, pero te mantiene los archivos fuera del stage. Básicamente no te los deja en verdecito. Voy a copiar este hash para volver a este punto y que me elimine este que está acá, el último. Y hacemos un git reset -mixed y copiamos ese hash. Ya. Sin eso que está ahí. Copiamos el hash. Y lo que hace, si hacemos un git lg, creo que lo copié mal. Si lo copié mal porque no me lo deshizo. Ya, vamos a hacerlo de nuevo. Git reset -mixed y copiamos.
Ahí está. Ya, aquí ya lo hice bien. Si se dan cuenta, incluso me avisa. Si hacemos un git s, podemos darnos cuenta que el archivo main.py está, pero no está en el stage, está en rojo. ¿Se acuerdan que con el soft aparecía en verde? Con este aparece en rojo. Entonces nosotros tendríamos que agregarlo. Y si nos damos cuenta en el registro de logs, el modifiqué lo deshice. Ahí con eso deshice ese commit. ¿Ya? Pero si se dieron cuenta con esos dos, no se pierde el modifiqué. ¿Se dieron cuenta? No, no se pierde. La modificación, eso. El comentario sigue ahí, pero de manera que puede ser comiteado. ¿Ya? Entonces lo vamos a volver a hacer un commit a ese comentario. Lo vamos a agregar al stage y ahora vamos a hacer un commit. Comentario. Vamos a poner aquí un commit. Si hacemos un git lg, lo volvemos a tener. Y ahora les voy a mostrar el último, que sería el repaso, ya con el fin del repaso, el reset hard, que lo que hace, este es destructivo. Si yo vuelvo, por ejemplo, a este punto en el tiempo, no me mantiene lo que viene siendo las modificaciones que se hicieron hasta ese punto, ni en el stage, ni fuera. Simplemente me la elimina. Entonces, si hacemos un git reset menos hard e ingresamos el hash, que sería ese, nos va a posicionar en este punto y va a deshacer todo lo que sigue para arriba. En ese caso va a deshacer este que está acá. Entonces lo hacemos. Y si se dieron cuenta, el comentario que teníamos acá desapareció. Y si hacemos un git s, como pueden darse cuenta, el archivo, o sea el comentario, esa modificación que se hizo, no está ni en el stage, ni tampoco en la zona, ni en el stage, ni fuera, ni nuestro entorno de trabajo también desapareció. Simplemente se eliminó. ¿Ya? Este sería ya la recapitalización de lo que se vio en la sesión 1, así como de manera rápida. Ya de momento ahí no sé si tienen alguna duda, cualquier cosa van comentando, chiquillos. Pero por ahora tenemos eso. Ya parece que no están comentando nada. Espera un ratito. Y eso sería en parte lo que tenemos con el versionamiento de esta aplicación. Podemos volver en el tiempo y todo el tema. Ahora, en base a esta misma aplicación, vamos a empezar con la nueva materia que les voy a enseñar. ¿Ya? La nueva materia vamos a ver la manipulación de ramas. Y esto sería el primer acercamiento a lo que viene siendo trabajar colaborativamente con Git. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿se acuerdan que aquí tenemos la calculadora y tenemos un archivo .git? Ya, este archivo .git lo vamos a eliminar para no tener para crear uno de cero y hacer un control de versiones de cero, pero con ramificaciones. Entonces, este .git lo vamos a eliminar. Y si hacemos un git lg, se van a dar cuenta que me va a tirar un error. Me dice que no hay ningún repositorio. Entonces, todo ese versionamiento que nosotros hicimos ya no existe. ¿Ya? Si ustedes quieren, lo pueden, no sé, pues, pueden hacer respaldo o lo que sea. Pueden ir practicando en base a ese código fuente. Ahí tienen para ir jugando con los comandos. O con incluso con su mismo repositorio, o sea, con sus mismos códigos fuentes pueden ir haciendo estas cosas. ¿Ya? Ya, pero lo importante es que yo ya eliminé lo que viene siendo el repositorio local de este código fuente. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar con ramas, que viene siendo lo nuevo que vamos a ver. Ya, las ramas. ¿Cómo puedo ver las ramas? Esto ya se lo había mostrado. Fue un spoiler ahí. Git branch. Pero antes que eso tenemos que inicializar el repositorio. Se me olvidó. Git init. Acuérdense. Git init inicializamos un repositorio. Ya con eso creamos el repositorio local. Entonces si hacemos un git branch ahora, no sale nada porque todavía no hemos subido ningún commit ni nada de eso. Así que de momento, pero la rama que se crea por defecto y que de hecho aquí sale es la main. Aquí de hecho sale qué rama estamos usando. Ya vamos a crear nuestra primera rama. ¿Cómo se crea la rama? Escribimos git branch. Los comandos después se los voy a ir dejando al final de la clase con un repositorio
y queda todo grabado, ¿ya? Así que no se preocupen. Todos los comandos se los voy a compartir y los códigos y las actividades que vamos haciendo. Entonces, git branch. Vamos a crear una rama. Creen una rama con su nombre. Git branch, en mi caso hay Jorge. Git branch Jorge. Ya falta el nombre main. Ya. Entonces creo que no me deja crear rama todavía. Voy a agregar un archivo primero. Vamos a agregar algo. A ver. A git add. Pero primero vamos a ver los archivos que hay. Vamos a agregar el archivo main. Para que se quede la rama. A ver. Git add al stage. Main.py. Ya. Git s. Y vamos a hacer un commit. Git commit. Se agrega el archivo main. En teoría sí debería dejarme crear la rama, pero no sé por qué me dio un error. Git branch, ya, ahí se creó la rama. Ya, si se pueden dar cuenta, cuando se hacemos la primera confirmación ya podemos visualizar lo que viene siendo la rama main. Git branch y escribimos seguidamente el nombre de esta rama. O sea, un nombre podemos escribir lo que nosotros queramos. Con eso creamos una rama. Y ahora si hacemos git branch sin el nombre, podemos darnos cuenta que ahora aparece main con un asterisco y en verdecito, porque significa que nosotros estamos en la rama main. Pero además aparece otra rama, una que se llama Jorge. ¿Ya? Entonces, como la rama todavía al principio no me dejó crear una rama, porque según aquí Git no existía la rama main. Para crear esa rama main uno tiene que hacer un commit vacío o hacer un commit de algún archivo. Así se crea la rama main. Entonces como se creó, me dejó crear aquí la rama Jorge ahora. Porque ya me detectó que existía esta rama. Perfecto. ¿Cómo yo accedo a otra rama que yo haya creado? Con la instrucción git checkout y escribes el nombre de la rama. Git checkout Jorge. Importante, si tú creas la rama con mayúscula, tienes que escribir la rama con mayúscula. Si la escribiste con minúscula, con minúscula. Si tienes las dos, tienes que escribirla exactamente como la escribiste. Así que ojo con eso. Entonces si ahora hacemos un git branch que lista las ramificaciones, podemos darnos cuenta que sale en verde mi rama, la que se llama Jorge, y tiene un asterisco. Entonces, ¿para qué sirve esto de la rama? Básicamente, esto de la rama sirve para dividir el trabajo y poder trabajar por módulos. Por ejemplo, a mí me encargaron hacer de la aplicación, de una aplicación así inventada, por ejemplo, me dijeron que tenía que hacer el login. A otra persona, por ejemplo, dejaban encargado de hacer la base de datos, qué sé yo, o quizá otra funcionalidad. Entonces así es como tú vas dividiendo las tareas que les van haciendo y en cada una de las ramas tú tienes que trabajar ese punto en específico o para dividirse el trabajo. Y ahí cada uno tiene su línea temporal de lo que va haciendo en esa rama. Y luego de que el trabajo está listo como para enviarlo a una versión más o menos como final o progresiva, nosotros debemos mandar ese trabajo a la rama main. Y la rama main es como la que va a capturar todo el trabajo que nosotros vayamos desarrollando en cada una de las ramas que nosotros vayamos creando. Por ejemplo, yo voy a crear otras ramas. Por ejemplo, la rama Mauricio y git branch, por ejemplo, rama U. Ya, y aquí tengo un par de ramas, ¿verdad? Tengo aquí la rama Jorge, la rama main, la rama Mauricio y la rama U. Entonces, cada una de las ramas sería como una funcionalidad o, por ejemplo, igual podría ser una persona, dependiendo de cómo lo que trabaja. En empresas se trabaja, por ejemplo, se quedan ramas por funcionalidades. Pero aquí, no sé, pues si están trabajando de manera aquí, no sé, pues un proyecto así chiquitito o lo que sea, perfectamente pueden crear una rama con su nombre y empezar a subir sus cosas con su nombre, ¿ya? Entonces, de la rama Jorge, por ejemplo, me dejaron encargados a hacer ciertas actividades. Ya, Coque se tiene que retirar, perfecto. Que te vaya bien, Coque. Yo voy a seguir hasta las 12. Ahí ya nos podemos retirar, ¿dale? Ya, voy a seguir explicando el tema de la rama.
Entonces, como venía diciendo, cada una de las ramas, vaya con Dios, ya, cada una de las ramas sirve para repartir el trabajo. Por ejemplo, aquí yo, no sé, me dejaron encargado de hacer la demo. Ponte tú, git add demo. La rama Jorge sube lo que viene siendo la demo. Entonces, ahí está, nuevo archivo demo. Git commit -m, agregué la demo, ¿ya? Entonces aquí yo ya asigné, yo ya agregué lo que viene siendo la demo de la demostración de la aplicación. Y a otra persona, por ejemplo a Mauricio, le dejaron encargado, Mauricio, vamos, git checkout, acuérdense que es para cambiar de rama. Git checkout Mauricio, ahora cambié la rama a Mauricio. Y a Mauricio le dejaron encargado, por ejemplo, vamos a hacer un ls para ver qué es lo que tenemos. Le dejaron encargado de la aplicación. Vamos a acceder a la aplicación. Mauricio desarrolló, por ejemplo, calculadora.py y settings. ¿Ya? Ahí me está escribiendo algo Daniel. Git add. También me tengo que retirar. Dale, perfecto. Cuídese, que le vaya bien. Ahí le dejo, les comparto el video. Git add settings. Vaya con Dios. Entonces git status y vamos a agregar, por ejemplo, Mauricio agregó settings. Agregué settings. Y también le dejaban encargado lo que venía siendo la calculadora. Git add desarrolló la calculadora. Calculadora.py. Git add calculadora.py. Git s y commit. Calculadora. Interfaz, por ejemplo, interfaz calculadora terminada. Entonces, ahora podemos ir a lo que viene siendo. Ahora podemos ver, por ejemplo, la línea de tiempo. Chequemos la línea de tiempo actualmente. Voy a limpiar la pantalla. José de Contreras está escribiendo. Voy a limpiar la pantalla. Git lg. Y podemos ver algo como esto. Y si se dan cuenta, aquí ya está algo cambiada lo que viene siendo la línea de tiempo. ¿Qué pasa aquí? Porque hay un punto que está desviado. ¿Qué es lo que sucede acá? Este punto que está acá es porque una rama está trabajando de forma paralela a nuestra línea actual de nuestra rama. Por ejemplo, ahora estamos en la línea temporal de Mauricio. Pero podemos ver que Jorge tiene un avance en paralelo que no está unificado con nuestra línea principal. Ahora, si nosotros ingresamos a la rama main, que sería la rama principal, la rama donde se tiene que subir todo a nivel de producción, vamos a ingresar a la rama main. Ya, ahí ya cambié y vamos a hacer un git lg. Podemos ver algo similar. Si se dan cuenta, aquí está Mauricio, aquí está Jorge y aquí algunas cosas. Aquí se ve como unificado, por así decirlo, con la de Mauricio porque la main creo que sí tiene ese cambio. Pero ahí vamos a ver cómo unificar todo. Ya, la rama no vamos a hacer nada con ella actualmente. Pero ahora lo que les voy a mostrar es cómo unificar los avances de la otra rama con la rama principal. Entonces, aquí vamos a ver la primera función de ramas. Git merge es la sentencia para poder fusionar ramas. Importante, este git merge se tiene que hacer desde la rama que se le quiere hacer la fusión. Por ejemplo, si yo quiero juntar los avances de Jorge y los avances de Mauricio en la rama main, en la rama principal, yo tengo que estar presente en la rama main. Entonces aquí lo que tengo que hacer es súper simple: git merge main. ¿Ya? Git merge, o sea, no tienen que escribir main, tienen que escribir la rama a la que quieren fusionar. Nos encontramos
Fíjense, estábamos en la rama main, podemos corroborar con git branch la rama main, nos encontramos en la rama main y nosotros queremos unificar el trabajo, queremos enviarlo, el avance que hizo Jorge, queremos enviarlo a la rama principal, que sería nuestra rama de producción. Entonces, lo que tenemos que hacer es git merge, que hace la fusión Jorge. Y si se dan cuenta, aquí lo hizo. Me actualizó lo que viene siendo la rama y me agregó lo que viene siendo la demo. Y si nosotros hacemos un git lg, aquí podemos ver un poco lo que fue pasando. Git s, y aquí faltan archivos por agregar. Y también podemos unificar el avance de por ejemplo, el avance que hizo Mauricio. Git merge Mauricio. Commit necesario. Ya. Aquí vamos a cerrar el editor. Y aquí me dice. Ahí me mandó un mensajito el editor. Y cerré el editor y ya se hizo la confirmación. Y aquí me dice, ¿qué fue lo que se agregó? ¿Qué fue lo que se unificó? Y como se acuerdan, en Mauricio hicimos solamente dos commits, app calculadora y el archivo de settings, aquí se agregaron. Y aquí aún faltan archivos por agregar y podemos ver la línea temporal. Y como pueden darse cuenta, la línea temporal cambió. ¿Por qué? Porque ahora las ramas que venían haciendo trabajo en paralelo se unificaron en la principal. Se dan cuenta que aquí como que se inicializaron unos trabajos en paralelo y aquí finalmente se unificó en la rama principal. Y la rama principal contiene ya los trabajos que vienen siendo de las personas que ya hicieron, no sé, pues, su avance y todo el tema. Vamos a verlo con otro ejemplo, con otro código, para que puedan verlo de una manera más visual. Vamos a inicializar un repositorio nuevo, ¿vale? Para que puedan ver esto de otra forma. Entonces vamos a salir de calculadora y vamos a crear un nuevo directorio, mkdir. Vamos a crear un mkdir con, vamos a ponerle test. ¿Ya? Vamos a entrar a test, cd test. Y este directorio no tiene nada. Ahora sí, para inicializar un repositorio, git init. ¿Vale? Entonces podemos verificar acá que la carpeta test, no la estoy viendo acá, pero se creó en alguna parte. Ya, ahí está. Entonces tenemos git init. Podemos hacer un git branch, pero la rama no se crea hasta que empiece a subir cosas. Podemos hacer un commit vacío. Hoy aquí tengo un apunte de cómo es el commit vacío, para que creemos la rama. Ya, entonces vamos a ver aquí el manipulación de ramas. Aquí tienen algunos comandos que les pueden ayudar. Miren, aquí el git branch es el listado de todas las ramas. Git branch, crear rama con nombre. Esto ya es algo que vamos a ver después cuando cambiar el nombre de la rama. Se le puede cambiar el nombre de la rama a la rama principal. Pero siempre intenten dejarlo como main porque es como por convención. Acá para cambiar, esto fue lo que les venía diciendo. Y este es un 2 en 1. Que ustedes pueden acceder a la rama y aparte crearla con este comando, con el "-b". Ya, esto ya es algo que vamos a ver después cuando entremos con GitHub. Y esto también. Porque ahí vamos a estar usando ramas remotas. Acá está el tema de eliminar ramas. Por si alguno lo necesita. Aquí está la fusión de las ramas. Y aquí el rebase. Voy a tomar por ejemplo el que tiene el resumen de todos los comandos. Resumen de los comandos. Y por ejemplo voy a buscar el comando del commit vacío. Para que lo... Commit vacío. Commit. Ya. Voy a ver si lo encuentro. Commit vacío. Creo que lo tengo al final. Aquí tengo un resumen. Es como para que puedan crear la rama sin tener que subir un archivo. Déjame ver. Ahí está, mira. Si se dan cuenta, con esto podemos crear un commit vacío. Git commit que permita hacer un commit vacío, porque si nosotros intentamos hacer un commit sin mandar nada, no nos va a dejar, claramente. Por ejemplo, commit vacío no nos va a dejar.
¿ya? Porque dice que tenemos que agregar archivos. Pero para no tener que agregar archivos, nosotros podemos hacer esto. Para que nosotros podamos crear nuestra rama main. ¿Ya? Esto solamente es para que pueda aparecer la rama main con el git branch. Vamos a hacerlo. Entonces, git commit allow empty -m y vamos a poner creación de la rama main. Si hacemos esto y hacemos un git branch, nos podemos dar cuenta de que la rama main se creó con un commit vacío. Básicamente, para que se cree esta rama principal, o podemos hacer un commit vacío, o podemos agregar un archivo con un commit. ¿Ya? Pero como yo no quería agregar nada, hice un commit vacío. ¿Perfecto? Ahora, si se dan cuenta, yo sigo sin tener nada en ese repositorio. En este repositorio no tengo nada. Vamos a crear una rama. Vamos a ocupar aquí el atajo que le mostré. Git checkout -b y nombre de la rama. Por ejemplo, mi rama va a ser Jorge. Git branch. Y aquí tenemos la rama main y la rama Jorge. Entonces vamos a crear otra rama. De hecho, aquí podemos... Aquí un git commit para poner como que se creó la rama. Creación de la rama Jorge. Ya, ahí está. Tenemos un commit de la creación de la rama. Git checkout -b. Por ejemplo, Pablo. Ya voy a crear dos personas. Dos ramas. Y aquí un git commit vacío, creación de la rama Pablo. ¿Ya? Ya, ahí tengo tres ramas, que ninguna de ellas tiene algo. ¿Vale? Entonces, sigamos con el tema acá. No sé por qué no me aparece la carpeta test. Déjame actualizar. No, no me aparece la... Ah, porque lo creé dentro de calculadora. Aquí está. Ya, miren, voy a sacar esta carpeta de acá. Voy a salir primero. Para trabajarla en el escritorio para que lo puedan ver ustedes. Voy a moverla. ¿Ya? No me di cuenta que la creé ahí. Ya, voy a dejarla aquí en el escritorio. ¿Ya? Entonces desde escritorio vamos a entrar a la carpeta test. Y vamos a ingresar al viso para que ustedes vayan viendo también el código. Esto ya simulando como un espacio de trabajo normal. ¿Ya, chiquillos? Entonces, son las 10:30. Ya. Vamos a abrir la carpeta del escritorio. Si tienen alguna duda me dicen los que están. Git, aquí, el test. Ya, todo bien. Bueno. Entonces, ya, en este momento estamos en la rama Pablo. Y aquí estamos en la carpeta test. Ya, estando en la rama Pablo, por ejemplo, Pablo quedó en hacer un login en Python. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, aquí va a ser login. Yo estoy en este momento en la rama Pablo. Entonces hagamos como que programé un método, una funcionalidad. User password. Simulemos aquí paso. Ya, aquí programo algo. Entonces aquí hizo el método login. Estamos con Pablo. Hacemos un git status. Y aquí ya dije, ya terminé el login. Soy Pablo y voy a crear el login. Y si tengo el login listo, entonces git add y git commit módulo login terminado. ¿Cierto? Ya, ahí tenemos ya un primer caso. Git checkout, si hacemos un git checkout, por ejemplo Jorge, si se dan cuenta, cambiamos de rama y el login no existe en la rama Jorge. ¿Por qué? ¿Por qué no existe? Porque este sería un trabajo que lo hizo Pablo, ¿verdad? Entonces no tendría que por qué existir la rama Jorge, porque él no está encargado de eso y ese archivo todavía no existe. Entonces yo como otro usuario de este código, a mí me dejaron a cargo de, por ejemplo, no sé, pues de programar el archivo main.py. Entonces aquí pongo, por ejemplo, inicio de la app, ¿cierto? Voy a imprimir y voy a decir hola mundo, por ejemplo.
Y aquí yo programé el inicio de la app. Y este sería como el ejecutable para que arranque todo. Ya, perfecto. Ya, ahí vemos que ya trabajé mucho aquí en el archivo y lo terminé. Entonces, git add, git status y quiero agregar el commit. Le voy a poner arranque de la app terminado. Perfecto. Ya, ahí lo confirmé. Y entonces aquí ya se va de ese estado. Perfecto. Y ahora si yo hago un git checkout a la rama, por ejemplo, Pablo, se dan cuenta que en Pablo existe el login, pero no existe el main.py, ¿cierto? Porque es el trabajo que hizo él. ¿Y qué pasa con la rama Jorge? Existe lo que viene siendo el main.py porque esa fue su pega y no tenemos el login. Entonces nosotros, como estamos trabajando colaborativamente, queremos unificar las partes para que el sistema funcione, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, en la rama principal es donde nosotros debemos unificar ese trabajo. Si se dan cuenta, en la rama principal no existe nada, ¿cierto? Pueden ver que no existe nada. Entonces es cierto que nosotros queremos unificar el trabajo en un solo punto. Y para eso nosotros tenemos que ocupar la sentencia merge, que lo que hace es fusiona el contenido de la rama. Si nosotros queremos recuperar el trabajo de Pablo, nosotros lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, antes de eso vamos a ver la línea temporal. Si se dan cuenta, aquí, en la rama Jorge, aquí se creó la rama Jorge, se creó la rama main, se creó la rama Pablo. Y aquí, lo que hizo Pablo. Pablo que hizo módulo login terminado. ¿Y qué hizo Jorge? Terminó el arranque de la app. Y en la rama main sería la rama de producción. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Un merge. Vamos a unificar git merge desde la rama main. Git merge Jorge. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Traemos lo que hizo Jorge. Si se dan cuenta, estamos en la rama main y trajimos el archivo main.py. Y ahora, ya, bro, y si me equivoco de rama y la subí en la master, cancelo nomás. ¿Hay forma de eso? Si lo haces en la master, no hay problema con que subas cambios en la master, no hay problema. Puedes, con lo que había mostrado en la sesión anterior, puedes deshacer el commit y subirlo desde la otra rama. O bien, puedes deshacer el commit o puedes dejar el commit como quieras. Y solamente que es recomendable que no subas directamente los cambios de la rama main, porque la rama main es como que la que puede subir los cambios directamente y es lo que van a ir recibiendo los compañeros de trabajo, ¿cachai? Los colaboradores van a recibir todo lo de la rama main, porque si después se quieren recuperar ese trabajo, tienen que recuperarlo todo de la main, porque la rama main es la que va a tener el trabajo final, ¿se entiende? En cambio, en la otra rama vamos a estar trabajando van a estar desfasadas, van a estar trabajando como por módulos. ¿Ya? Entonces, la rama main tiene el poder de que puedes subir los cambios inmediatamente a GitHub. Ahí lo vamos a ver. En GitHub, con la rama main, tú puedes subir los cambios sin tener una validación de por medio. En cambio, si tú subes tus cambios desde una rama en GitHub, que lo vamos a ver después, como vengo diciendo, una persona, o sea, el creador del repositorio tiene que revisar ese archivo y le va a decir, mira, la rama Jorge quiere subir estos cambios. Y tú le vayas, y ahí esa persona tiene que ver, ya, estos cambios me gustan o no me gustan. Confirmar o deshacer. Y si le dais confirmar, se sube la rama. Y si le dais descartar, exactamente, sí. El arramament tiene que tener mucho más cuidado porque si tú subes tus cambios a GitHub, que vamos a conectarlo en otra sesión, el arramament se sube en directo, no te pregunta, se sube directo. Si tú hiciste alguna cosa mal, se sube igual. En cambio, con una rama tenéis como esa validación, decir, como que te hace la petición y dice, ya, estos cambios los querís, sí o no, revísalo. Si decís, ah, ya, sí, se ve bien, aceptar. Entonces se fusiona con la rama main. Si decís que no, no se fusiona. Y así, y cuando se fusiona ya esa rama remota la pueden recuperar los demás usuarios a distancia, en cualquier momento. ¿Ya? Así que es como buena práctica que no se suba. Ahora hay casos que tú también necesariamente tienes que subir cambios en la main. Por ejemplo, si tu jefe te pide cambio inmediato en la aplicación final, pues tenéis que salirte de tu rama y subir algo en la main. ¿Ya? Pero son casos puntuales. Lo más recomendable es que no trabajes directamente con la main, a menos que estés trabajando en un repositorio tú solo y ahí no hace falta que crees ramas.
puedes trabajar solamente en una pura línea, ¿vale? Así que ya, esa es la aclaración. Git merge. Entonces git merge Jorge, y si te das cuenta, ya. Ya fusioné la rama main con Jorge y ahora quiero fusionarlo con Pablo. Entonces si hacemos esto, se abre aquí por ejemplo un mensaje y voy a cerrar aquí. Y si te das cuenta, de Pablo que me traje, el login. Y ahora yo me encuentro en la rama main, ¿verdad? Estoy en la rama main y tengo el trabajo de Jorge y de Pablo. ¿Te das cuenta? Jorge y Pablo. Si te das cuenta. Y si yo entro, si hago un git s, no hay nada por confirmar, ya está todo listo. Y si hago un git checkout Jorge sigue teniendo su trabajo. Espérate, git checkout, aquí lo escribí mal. Git checkout Jorge sigue teniendo su trabajo. Y git checkout Pablo también sigue teniendo su parte. Pero la rama main tiene la fusión de ambas ramas, si te das cuenta. Ahí, ¿vale? Así es como funciona. Y si hacemos un git lg, podemos ver este gráfico, en donde la rama Jorge y la rama Pablo se fusionan en un punto en común. ¿Ya? Ahí tenemos una fusión de ramas. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tenemos eso. Y para recuperar, por ejemplo, esos avances, nosotros podemos hacer... Bueno, ahora estamos trabajando todo en local, así que no tiene mucho sentido. Esto va a tener más sentido cuando hagamos estas cosas en remoto, con GitHub, ¿ya? Porque con GitHub nosotros traemos del servidor, nosotros vamos a mandar la info de la rama main al servidor, y de esa rama main, esa es la que por ejemplo, se va a subir la nube, y desde el otro PC vamos a recuperar la información de esa rama en la nube. Y así es como vamos a tener todos nosotros el repositorio actualizado para subir cambios. Y también pasan errores también con el tema de la rama. Por ejemplo, pasa típico que a veces unas personas, no sé, pues algunos desarrolladores modifican los archivos, modifican el mismo archivo y pueden ocurrir errores de fusión. Pero también esas cosas se tienen que ir arreglando y lo pueden ser también cómo arreglarlo. Pues intentemos hacer un error de fusión. Pues podemos forzar un error. Ya, vamos a hacer algo. Entonces, estamos en la rama main, ¿verdad? Vamos a hacer un git checkout Jorge, ¿vale? Podemos traer los cambios podemos traer los cambios que tiene la main. Podemos actualizar esta rama. De manera local, solamente lo vamos a hacer con git merge para traer los cambios de la rama local. Ya, git merge main. Entonces lo que estoy haciendo es que la rama Jorge va a traer, me va a fusionar con los que hay en la rama main, ¿ya? Y como la rama main solamente de diferente tengo el login, lo traigo acá, ¿vale? Ya, entonces, y cierto, y aquí tengo el login con el user y el password que programó Pablo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí se me diera por cambiar aquí password y pongo password? Y hago un commit desde Jorge, git add, git status, git commit, -m, y pongo modifique login. Este es un error típico también. ¿Qué pasa? Ya, ahí está, ¿cierto? Ahí ya tengo un nuevo commit. Vamos a acceder a la rama de Pablo, ¿cierto? Git checkout Pablo. Vamos a actualizar la rama de Pablo para que tenga los cambios nuevos que se hicieron en la main. Entonces git merge. Después esto vamos a tener que hacer, esto que estoy haciendo para actualizar la rama no hay que hacerlo después, vamos a hacerlo con terremoto. Así que esto solamente de ejemplo. Git merge main para que traigamos los datos de la main, de la rama main. Y ahí tenemos el main.dar y eso. Si te das cuenta, aquí está el avance de Pablo, pero ¿qué pasa? Jorge modificó el login, ¿verdad? Y lo confirmó. Y yo tengo aquí la versión pasada, pero yo también modifico aquí el login y pongo pass, ¿cierto? Y ahora voy a confirmar estos cambios. Ya, ¿qué pasa aquí? Jorge y Pablo modificaron el mismo archivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir un error cuando intentemos fusionar el contenido de ambas ramas. Ahí vamos a arreglarlo. Entonces, git commit. Entonces, Pablo y Jorge modificaron
modifiqué el login. Entonces Pablo y Jorge modificaron el login. ¿Ya? Entonces, voy a limpiar aquí la consola y voy a entrar a la rama main. La rama main tendría que tener la versión final de lo que se trabajó en ambas ramas. Entonces, accedemos a la rama main, voy a limpiar la consola y vamos a traernos el avance que hizo Pablo y el avance que hizo Jorge. Git checkout, no, git checkout no, git merge Jorge. Y si te das cuenta, aquí ya tenemos el cambio de Jorge. Git merge Pablo. Ya, y aquí era lo que te quería decir. Aquí lo que pasó, intentamos fusionar, intentamos traer el contenido de Pablo y el contenido de Jorge, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa aquí? Pablo y Jorge modificaron el mismo archivo. Y entonces, aquí es cuando me dice, existe un conflicto. Chocan, exactamente, chocan. Aquí me dice, existe un conflicto. Se debe hacer un commit para resolver este conflicto. Y aquí podemos verlo en el Visual Studio. Esto lo podemos corregir a nivel de archivo, tanto como a nivel del Visual Studio aquí, que también es a nivel de archivo, pero se ve más visual, ¿cierto? Porque aquí como que te lo ponen colores. Pero incluso si tú te metes acá en la carpeta test, te metes al login y lo abres como un txt, lo puedes corregir aquí igualmente. Si te das cuenta, se ve así. ¿Cachai? Tú puedes corregirlo desde acá y hacer un control S. O si tienes el visual abierto, te va a salir algo así. Que incluso aquí te dice. ¿Cachai? Dice current y el de Pablo. Y aquí es cuando tú tienes que evaluar. Aquí lo que tienes que hacer es borrar estos comentarios que están entre medio. Esto que está aquí se elimina. Para corregir este error, tienes que, aquí, este sería lo que hizo Jorge y esto es lo que hizo Pablo. Y aquí tú tienes que decir, tienes que gestionar. ¿Con qué cambio me quedo? ¿Con el que hizo Pablo o con el que hizo Jorge? No sé, pues puede ser que a mí me guste más la versión que hizo Pablo. Entonces yo elimino acá esto y elimino este comentario. Y ya con eso arreglo el error. Y tendría que guardar y hacer un commit, confirmar este cambio. ¿Cachai? O lo otro que podría pasar quizás es que, no sé, pues no me gustó el cambio de Pablo y me gustó el de Jorge, por ejemplo. Entonces yo borro esto y me quedo con el de Jorge. Y ahí está. Y guardamos y hacemos un commit, que lo vamos a ver ahí. Interfaz de GitHub, sí, la interfaz de GitHub en la interfaz de GitHub te deja hacer esto mismo, pero también tenés que modificarlo así a nivel código, pero en online. Básicamente lo mismo. Es como estar viendo el Visual Studio Code. ¿Ya? Es parecido. La cosa, ¿qué pasa aquí con GitHub? Hay a veces que hay conflictos que no se pueden resolver directamente en GitHub. Entonces yo recomiendo que igual uno aprenda a hacer esto, arreglar estos errores así, porque hay errores que solamente se tienen que arreglar con terminal. Y para arreglarlo con terminal tenéis que meter, puede ser desde aquí, desde el visual, verlo desde el visual, o incluso meterte aquí el archivo en duro y modificarlo así. ¿Vale? Y aquí se ve así porque yo no he dado control S, por eso. Ya, y la otra opción que puedes tomar es quizás considerar el cambio de los dos, modificarlo, pero la cosa es que tú tienes que quitar esos comentarios, esa referencia, y dejar algo. Por ejemplo, yo quiero dejar me gustó el de Pablo, por ejemplo. Control S, y una vez arreglado lo que yo tengo que hacer, ya, yo arreglé el conflicto, ¿cierto? Y aquí dice que tiene un conflicto. Entonces lo que tengo que hacer, por ejemplo, un git status, y aquí yo modifiqué el login. Entonces esa modificación que yo hice, recibí los cambios de Pablo, git add, git status, ya ahí está la modificación. Y por ejemplo puedo crear un commit que diga conflicto resuelto. Y ya con eso ya unifico el proyecto y arreglo el conflicto que se generó porque dos personas modificaron el mismo archivo. Este es un ejemplo así súper básico de un conflicto de que dos personas modificaron el mismo archivo, pero sirve como para dar el ejemplo y explicar qué hacer en caso de que te llegue a pasar esto, porque en un proyecto ya de normal quizá puede ser no sé, una línea sobre escribir algo, o quizás los métodos están encima de otros métodos. Por ejemplo, es típico que en un proyecto así de real que estén haciendo, pase que uno crea un método y otro crea otro en el mismo archivo,
Solamente que, por ejemplo, aquí existe un método, el método login, y la otra persona crea un método registrarse. Y lo que pasa es que esos dos métodos, si bien los dos métodos sirven y están buenos, pero están escritos en las mismas líneas. Entonces, como están escritos en la misma línea de código, chocan. Y entonces ahí lo que tú puedes hacer es como dejar uno arriba y el otro abajo y hacer un commit. Y considerar los dos, por ejemplo. ¿Ya? Eso ya es como en un caso real. Pero eso pasa cuando se modifica el mismo archivo, dos personas. Así que ahí ya resolvimos un conflicto y podemos ver la línea temporal en donde se resolvió el conflicto resuelto cuando se unificó todo esto. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos un ejemplo de ramas y esto también lo vamos a ver cuando lo conectemos con GitHub, porque de momento estamos haciendo todo esto de manera local y lo de GitHub no es para menos. Lo otro que voy a pasar es lo que viene siendo Rebase, que es otra manera de funcionar las ramas. Es como un merge, pero tiene otro enfoque y este puede ser destructivo. Voy a pasar eso en función al tiempo. Entonces voy a aquí estos comandos aquí, manipulación de ramas, y vamos a ver lo que es el rebase. Rebase sería este comando, git rebase main. Acá hay que tener una advertencia. Lo que pasa con el rebase, hay que tener cuidado con usar este comando, el rebase, porque puede sobreescribir la historia de tus commits. La cosa es que este comando puede unificar tus commits en una pura línea. Se parece al merge porque también funciona a ramas, pero lo malo es que si existen commits así como en paralelo, estos se pueden reescribir y se cambian los hashes. Y esto podría ser un problema, por ejemplo, si tienes una línea definida, por ejemplo, puedes tropear, por ejemplo, la línea temporal de commits que, no sé, pues, a quizás tus compañeros les sirven. ¿Ya? Vamos a verlo aquí con más detalle. Entonces, por ejemplo, ya, aquí ya tengo todo eso. Entremos a la rama Git Checkout. Jorge. Ya, estamos en la rama Jorge. Ya, ahí me piden hacer, por ejemplo, un archivito. Touch. Touch. Versión 1.py. Voy a ocupar aquí un atajo para no tener que escribir todo esto cuando tan repetitivo. Voy a crear el archivo. Voy a hacer un git add y voy a hacer un commit. Git commit -m, agregué versión 1, ¿vale? Esto es lo que hace, me crea el archivo, si lo creo, me lo agrega al stage, y si lo agregué al stage, lo confirmo, ¿ya? Este hace un 3 en 1. Ahí está, versión 1. Me piden crear una versión 1, me piden crear una versión 2, por ejemplo. Me piden crear una versión 3. Estoy haciendo aquí, me piden gestionar la versión 3. Y ya, estoy aquí con la versión 3. La versión 4 la podría crear acá. Pero pasa que me piden implementar la versión 4 de forma inmediata. Mi jefe, no sé, pues, quiere que yo implemente la versión 4 y no la trabaje así de manera en una rama, que la implemente de forma inmediata a versión de producción. Porque no le gusta cómo se ve algo en la página, por ejemplo, o en el código fuente como está, entonces me pide como que de forma inmediata que arregle ese problema. Entonces la versión 4 debería... entonces como me dicen eso, yo tengo que entrar a la rama main para entrar a la versión de producción, aquí donde tengo todo yo, aquí donde está la aplicación final visible. Entonces aquí, como me piden hacer ese arreglo, yo creo la versión 4 que viene con el último arreglo y lo creo en esta rama, ¿vale? Entonces aquí yo creo mi versión 4, agregué versión 4. Ya, pero lo creo en la rama main porque me pidieron así arreglarlo de forma inmediata, ¿ya? Y que se vea presente en la página. Listo, ahí tengo mi versión 4, ¿cierto? Ya, entonces voy a volver a mi rama para trabajar con la siguiente versión. Git checkout Jorge. Ya, y mi siguiente versión por tema correlativo debería ser la versión 5, ¿cierto? Aquí tenemos, versión 5. Ya, ¿y qué pasa aquí?
Ya, lo que sucede es que tenemos una versión 1, una versión 2, una versión 3 y una versión 5, pero no lo tenemos de forma unificada. Si nos ponemos a ver la línea temporal, tenemos una versión 1, la 2 y la 3 creada en mi rama Jorge y junto con la 5. Pero, ¿qué pasó con la versión 4? La versión 4 no la tengo acá porque esa la tuve que agregar en la rama main, porque me pidieron así de forma inmediata. Entonces con Rebase yo quisiera fusionar eso para tener una pura línea de tiempo, ¿ya? Para unificar estas versiones. En ese caso, aquí podemos ocupar este comandito que tenemos acá. Git rebase main. Entonces, desde la rama que yo quiero hacer el rebase, desde la rama Jorge, yo tendría que hacer git rebase. Quiero hacer un rebase de la rama main, de la rama principal, que es la rama que tiene la versión 4, que es la que yo necesito. Entonces, git rebase main. Y si te puedes dar cuenta, me trajo aquí lo que viene siendo la versión 4. Y aquí me dice, se ha hecho el rebase y se ha actualizado las referencias de Jorge. Entonces, mira, fíjate bien en lo que viene siendo esta línea de tiempo. ¿Ya? Y ahora fíjate en esto. Si te das cuenta, se nota una clara diferencia, ¿verdad? Aquí tenía una rama, tenía la rama en paralelo, ¿verdad? Ya, entonces ese punto que está acá, a ese agregué versión 4, ¿cierto? Que estaba como en paralelo, estaba fuera de la línea principal. Ya, lo que hice con el rebase, lo unifiqué en una línea, así. ¿Se ve la diferencia? Y aquí lo unifiqué en una línea para tener las cuatro versiones en la misma línea temporal. Sin una línea así. El merge hace esto. Lo unifica así. ¿Te das cuenta? Pero el rebase lo unifica en una pura línea de tiempo. Aquí ya va el criterio de cada uno cuál quiere ocupar, merge o rebase. Pero hay que tener ojo con rebase porque rebase puede modificar lo que viene siendo la línea temporal, puede modificar las referencias, los hashes. ¿Ya? Pero lo unifica en una pura línea de tiempo. A veces puede ser conveniente dependiendo de cada caso. Ahí ya es decisión de cada uno. Entonces eso es lo que hace Rebase. Rebase y Merge son formas de fusionar ramas. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver un poco lo que es el Stash. Y yo creo que con eso y quizá el Git Ignore, que también es cortito, podemos terminar la sesión de hoy día. ¿Ya? ¿Ya, chiquillo? Vamos a el Git Stash. Manipulación del Stash. Esto es cortito, ¿ya? Esto es cortito, chiquillo. Ya, ¿qué pasa con el Stash? Ya, típico. Vamos a simular otro ejemplo, ¿ya? Vamos a simular otro ejemplo que tenemos acá. Vamos a crear un nuevo archivo y, por ejemplo, vamos a ponerle funcionalidades. .py. Ya, otra cosa y aquí ya, no sé, ponte tú aquí la programación de los dioses que hice un import y ya, listo. Ahí ya lo quiero subir quiero tenerlo, ahí está mi avance. Git add desde la rama Jorge y tengo un archivo funcionalidades. Imagínense que funcionalidades tengo un módulo completo programado. Git commit -m. Vamos a hacer funcionalidades terminadas. ¿Ya? Ah, no, espérate, ese commit no tenía que por qué hacerlo, ahí me equivoqué. Porque va a mostrar el stash. Ya. Voy a deshacer el commit. Acuérdense que el commit se puede deshacer con un git reset soft, porque no quiero perder el funcionalidad. Y acuérdense que se vuelven con el hash. Quiero deshacer ese commit. Entonces, git reset soft, porque no quiero perderlo del stage. Y hago eso. Ahí me equivoqué. Ya, pero funcionalidades sigue existiendo, pero lo que pasa es que está ahí, en el stage, ¿vale? Ya, ¿qué pasa si, por ejemplo, funcionalidades, yo lo programé y, por ejemplo, me faltan cosas? Faltan cosas. Ya, está incompleto. Git add. Ya, ahí está. Ya, ¿qué pasa si está incompleto, pero no está como tan completo para que yo
agregue las funcionalidades a un commit. No está lo suficiente completo como para que yo lo agregue un commit. O incluso, otro caso hipotético. Me piden entrar a la rama main a hacer un cambio rápido y yo tengo trabajo aquí sin guardar. Y no encuentro que esté listo como para que yo lo confirme y lo guarde en la línea temporal. Me faltan cosas, ¿ya? Y yo no quiero subirlo a un commit todavía. Y entonces, para eso existe lo que se viene llamando stash. ¿Y qué es el stash? Es una bóveda, un espacio temporal de memoria en donde tú puedes guardar todo lo que se encuentra en el stage, en esta zona verde. ¿Ya? ¿Y cómo creo ese espacio de memoria temporal? Con git stash, tú puedes crear el stash. Si solamente ocupa git stash, se crea sin mensaje, pero si pones git stash save -m y pones un mensaje, por ejemplo, funcionalidades sin terminar, me crea lo que viene siendo la funcionalidad. Si te das cuenta, desapareció de acá. Y si hacemos un git s, desapareció el stage. ¿Se dieron cuenta? Desaparece del stage. Entonces, esas funcionalidades que estaban en el stage antes, ¿dónde quedaron? ¿Cierto? Se estarán preguntando. Ya, lo que pasa con esas funcionalidades se guardaron en el espacio temporal que les venía diciendo. Git stash. Vemos la lista. List. Y para ver todo tenés que escribir stat. Como sale ahí en el apunte. Entonces, git stash list --stat. ¿Y qué pueden ver acá? Miren. Stash arroba 0. Y esto que está acá es el identificador. Y esto es como un arreglo. Si pueden verlo así. La posición 0 es el primer stash que yo creé. ¿Vale? Y aquí pueden ver. Desde Jorge, funcionalidades sin terminar. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo ver el listado de stats. Yo puedo crear los stats que yo quiera, pero no se recomienda ocupar mucho, abusar de esta herramienta porque al final después, o sea, después quedas con muchos stats y después te pierdes y todo eso. Lo mejor es como tener uno o dos y siempre que después vuelvas a tu rama, recuperar la información de aquí y eliminar ese stat. Ya, existen métodos para recuperar la información de ese stat. Nosotros podemos eliminarlo con stat drop. Y tenemos que tenemos que señalar el ID, el identificador de ese stash. Stash arroba y este sería el identificador. En este caso tenemos solamente uno y es 0. Inicializa con 0. Stash clear elimina todos los stash. Stash pop es como la funcionalidad del Python. Si hacemos el pop, me trae el contenido del último stash y me lo elimina. Hace un 2 en 1. El apply recupera el contenido en stash. Por ejemplo, si hacemos git stash, queremos recuperar, ¿cierto? Que en funcionalidades, en esa bóveda de información guardamos las funcionalidades, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos volver a manipular esta información, tenerla en nuestra rama, tenemos que ocupar el comando apply y tenemos que indicar cuál es el stash que nosotros queremos recuperar esa información. Stash arroba y tenemos que poner el stash de la posición cuánto, de la posición 0. Si nosotros ejecutamos este comando, si te das cuenta, volvemos a recuperar el archivo que teníamos con funcionalidades.py. Git status, git s. ¿Te das cuenta? En cambio, si yo lo mando al stash nuevamente, stash save comentario función es -6 parece. No. Save. Voy a revisarlo. Ahí, save. Es sin la banderita. Ya, save sin la banderita. Función. Volvemos a crear el stash. Y aquí podemos ver que ya desapareció del stage. ¿Y dónde está? ¿Dónde se encuentra? En git stash -list. Git stash list stats. Creo que menos stats. O me parece que el list es sin esta banderita. Ahí está. Stats. Ahí está. Si te puedes dar cuenta, me creó otro stash. Ya, ¿y qué pasa acá? Ya, la cosa es que tú cuando recuperas la información, no se te borra el stash. ¿Ya? Y aquí me creo uno nuevo porque lo agregué información. Función
y funcionalidades sin terminar. Este fue el primero que yo creé. Y si se dan cuenta, se movió a la posición 1. El último que agregué quedó con la 0. Entonces lo que se recomienda es que, si bien, si recuperas con apply la información, siempre que puedas, eliminarla. Sí, se va moviendo, se van corriendo con... es una lista, entiéndelo como que es una lista. ¿Ya? Entonces, con apply, tú recuperas esa información, pero no se borra ese stash. Ese stash sigue ahí. Si te das cuenta. Tú también puedes ver el contenido que tiene ese stash con git stash show. Por ejemplo, quiero ver el contenido del stash, por ejemplo, que está en la posición 0, que sería el último que agregué. Se mueve. Ya, eso es lo que tiene. Si quiero ver el de la posición 1, tiene esto. Tiene exactamente el mismo contenido porque yo guardé exactamente lo mismo, si te das cuenta. ¿Cierto? Si yo quiero, vamos a listar de nuevamente los stash. Git stash list list menos menos stat. Tenemos aquí los stash, ¿cierto? Ya, si yo quiero eliminar uno, git stash drop, y tengo que indicar el ID, el identificador de ese stash. Stash arroba, por ejemplo, quiero eliminar el que tiene el 1. Entonces con eso me dice que ya se eliminó. Y si vuelvo a listar, desapareció el otro. Ya, y ahora lo que conviene es hacer un git. Lo que recomiendo es que si tienen solamente uno, es hacer un git stash pop. Y lo que hace git stash pop es que me trae el último stash. Si tienen uno, solamente te va a traer el único que tienen. Me lo trae. Y aparte, si te das cuenta, me lo elimina. Git stash list menos menos stat. Y si te das cuenta, no me devuelve nada. ¿Por qué? Porque lo elimino. Y el contenido lo tenemos acá. Me trae el contenido y aparte me elimina esa bóveda de memoria temporal. Entiendan lo que es una bóveda de memoria temporal y sirve cuando tú no quieres confirmar un cambio o no tienes el suficiente contenido para confirmar ese cambio, lo puedes guardar aquí momentáneamente para después recuperar ese cambio, agregar cosas quizás, terminarlo y ya hacer un commit realmente. Así que el stash es una función que existe para guardar avances de forma temporal. Y el otro comando, que no se lo mostré, pero es bastante obvio, se lo voy a aquí dejar en el video también. Vamos a crear otro stash. Si lo creamos, por ejemplo, sin el save, se crea un stash sin ¿cómo se llama? Sin mensaje, para que lo vean. ¿Ya? Git stash list menos menos stat. Si se dan cuenta, se crea un stash sin mensaje. Se queda con el mensaje del commit, si te dan cuenta. Y queda así. Y el otro comando que no les mostré es git stash clear, que lo que hace, me elimina todos los stash que yo tenga. Como en este caso tenía uno, se eliminó uno, pero si yo tuviera 5, se eliminan todos. Ese es peligroso si es que está guardando mucha información. Pero eso. Y el pop también funciona, por ejemplo, si indicas el ID de ese stash. El pop, por ejemplo, si no indicas nada, te trae el último, te recupera la información del último y te lo elimina. Pero también si tú al pop le indicas el ID, puedes señalar un ID en específico y traerte uno en específico y eliminarlo. Entonces yo creo que el pop es como la mejor función en esto, porque en el apply tú tienes que hacer dos en uno. Tienes que hacer apply y después tienes que hacer un drop. Con el pop te trae la información, te hace un 2 en 1, te hace el apply y el drop al mismo tiempo. Así que yo les recomiendo usar ese. Así que con eso ya pasamos lo que es el stash y vamos a ver el último punto, que es rapidísimo. El último punto de la sesión de hoy día, que sería ignorar archivos y directorios. Esto ya es la nada misma. Se lo voy a enseñar así. Ya, lo que pasa con Git, por ejemplo, ¿por qué querríamos ignorar archivos y directorios? Ya, lo que pasa es que cuando uno está programando, pasa mucho este tema de que existen archivos basura. Por ejemplo, archivos que se generan automáticamente con dependencia. Si están trabajando, por ejemplo, con Node, se te crea una carpeta de Node que tiene un montón de paquetes de instalación que pesan demasiado. Y esos paquetes de instalación, tú solamente con ejecutar un comando se te instalan todas esas dependencias, ¿cierto?
Ya, y no hace falta que esos archivos que se instalan solo los mandes al servidor de GitHub porque es peso innecesario y aparte que a veces si pesa mucho no te dejan subirlo al repositorio remoto. Es más por un tema de eso y aparte que se pueden generar automáticamente ejecutando un par de comandos. Son archivos que se pueden ignorar y no hacen no son tan relevantes en el proyecto como tal. Por eso se hace el git ignore. Lo que hace git ignora esos archivos. Vamos a ver un ejemplo práctico de eso. Ya, aquí en la raíz de tu proyecto, aquí como yo tengo, no lo tengo con carpeta, pero si yo creo aquí un archivo .git ignore, si se dan cuenta, como yo tengo una extensión, le pone iconos. Pero si ustedes crean un archivo .git ignore, también se visualiza así dentro de... así. Se puede ver así, .git ignore, parece como un documento de texto. Y aquí ustedes pueden escribir todas las cosas que quieren que git ignore. Literalmente. Por ejemplo, aquí con el símbolo del numeral o gato, pueden poner comentarios. Ignora esto. Y acá tú puedes poner una lista de todos los archivos que quieres que Git ignore. Por ejemplo, práctico voy a poner un main.java. ¿Ya? Solamente por querer poner algo. Voy a poner un comentario de Java, esto ya de forma simbólica. Voy a poner hola. ¿Ya? Entonces, yo aquí estos dos archivos no tienen seguimiento, ¿verdad? El git ignore y el main.java. Ya, mira. Voy a hacer un git add y voy a agregar mi archivo git.ignore. ¿Vale? Git status y git commit.m. Ya, aquí si se dan cuenta aparece que yo tengo sin seguimiento al main.java. ¿Cierto? Y en el git ignore yo podría, por ejemplo, quiero que ignore el main.java. ¿Cómo haría eso? Que ignore el archivo main.java. Aquí yo puedo colocar textualmente que ignore ese archivo. ¿Ya? Entonces voy a agregar ese cambio, esa modificación al state porque no la agregué. Git add, git status. Ahí está. No, espérate. No voy a agregar todo. No quiero agregar el main.java porque quiero que lo ignore. Ahí para demostración. Restore stage main.java. Ya, todavía no lo está ignorando porque el archivo git ignore todavía no existe en mi repositorio. Para que lo tengan en cuenta. .java. Ya. Veamos mi status. Ya, eso es lo que yo quiero. Quiero confirmar mi archivo .ignore. Voy a poner un comentario cualquiera. Listo. Ya, ahora ¿qué pasa? Yo ya subí a mi repositorio este .ignore. Entonces, ahora todos los archivos que se llamen main.java, Git me los va a ignorar. ¿Y cómo es eso? Si yo hago un git.s, deberían no hacerle seguimiento a esto. Main.java. Aquí no me lo está ignorando porque... A ver, git s. Ya. Git add. Punto. A ver. Git s. Creo que no puedo escribir el nombre exactamente. Voy a poner punto .java. Que me ignore todo el archivo .java. Ya, esta es una expresión regular. Lo que le estoy diciendo aquí es que todos los archivos que tengan en la extensión .java quiero que me lo ignore. Git add. Git s. Git ignore. Git.java. Ya. Git commit. -m. Voy a poner A. Ya. Voy a actualizar. Voy a ver si está todo bien. Ya. Ahora. Voy a agregar un otro archivo .java. Por ejemplo, xd.java. Ya. Ahí creé un archivo .java. Entonces si yo hago un git s. Si se dan cuenta, ese xd.java aparece, no sé si se puede apreciar, aparece oculto, así como gris. Y que me parece que este me lo agregó porque lo creé antes del git ignore. Por eso no me lo ignoró. por eso es que no me lo tomó, no me lo tomó en cuenta. Porque lo creé antes de que yo definiera eso en el git ignore. Pero si se dan cuenta, ahora cualquier archivo .java que yo ingrese en mi proyecto, por ejemplo, hola.java, hola.java,
aparece como... No aparece la U de que está sin seguimiento. ¿Se dan cuenta? Aparece como medio gris. ¿Y qué pasa? Si yo hago un git status, no me lo reconoce Git. ¿Se dan cuenta? Hagamos otra cosa. Este main ya fue bueno. Ya fue bueno porque como lo creé antes no me lo tomó. Otra cosa que ustedes pueden hacer es dentro de una carpeta, usuarios. Por ejemplo, creamos una carpeta usuarios y creamos un hola.py, un archivo txt. Ahí tenemos un archivo txt. Ya, y tenemos usuario, ¿cierto? Ya, ahora vamos a ignorar, por ejemplo, cómo ignoramos lo que está dentro de una carpeta. Hacemos esto, usuarios. Queremos ignorar todo lo que se contenga dentro de esa carpeta. Si se dan cuenta, esto se volvió gris. Entonces si hacemos un git status, ahí te dice lo que, si se dan cuenta, aquí no aparece en el stage y en rojo no aparece usuario, es como que no existiera. Entonces con este archivito .gitignore que se encuentran en varios proyectos, podemos ignorar archivos para que no los considere Git y no le haga seguimiento. ¿Ya? Por ejemplo, también puedo decir que todos los archivos que sean txt o un archivo que se llama en específico, que se encuentran dentro de esta otra ruta, por ejemplo, y poner una ruta más grande. Y así tú puedes poner una lista de todos los archivos que quieren que se ignoren en tu proyecto. Generalmente son dependencias, son cosas que se descargan y todas esas leceras que generalmente son cosas que tú puedes instalar con un comando. Y no hace falta, o se autogeneran por el framework que ustedes estén usando. Pero básicamente esa es la función del gitignore. Ignora archivos que tú le indiques aquí. Tú puedes declarar aquí todos los que tú quieras. Que hay mucho, por ejemplo, .bscode, configuraciones, algún JSON, por ejemplo, alguna cosa que pese mucho. Ustedes la pueden ignorar y simplemente no se las va a considerar. Con eso ya finalizamos lo que quería pasarle en esta sesión. Al final pude pasarle todos los contenidos y aparte le hice un repaso intensivo de la sesión 1. Así que espero que te haya gustado. Y vamos a seguir mañana, yo cacho, con la siguiente sesión. Con esto ya me despido y finalizo la sesión. Chau chiquillos, chau chau.